¿Y si te dijera que muchas de las creencias que millones de personas repiten sobre la Biblia, en realidad nunca estuvieron en la Biblia? ¿Y si te dijera que hay errores que han sido transmitidos de generación en generación, como si fueran verdades sagradas, cuando en realidad distorsionan el mensaje de Dios? Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar tu manera de ver las Escrituras para siempre. Hay conceptos, frases y enseñanzas que han sido repetidos tantas veces que la gente las da por ciertas. Pero cuando miramos la palabra de Dios con atención, nos damos cuenta de que esas ideas no provienen de Él. Y este es el peligro. Muchas personas creen estar siguiendo la voluntad de Dios, pero en realidad están fundamentando su fe en malentendidos. ¿Qué pasaría si alguien descubriera que toda su vida creyó en algo que nunca estuvo en la Biblia? ¿Cómo afectaría su relación con Dios saber que fue engañado por siglos de tradición y errores interpretativos? En este video revelaremos algunos de los errores más comunes que la gente cree sobre la Biblia y analizaremos lo que Dios realmente nos dice en su palabra. Hoy desmentiremos mitos, expondremos verdades ocultas y te mostraremos cómo asegurarte de que tu fe está basada en la verdad, no en suposiciones. En los próximos minutos, recorreremos la Escritura juntos y desentrañaremos los errores que han nublado la comprensión de la gente. Antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Comenta abajo la frase "Quiero conocer la verdad de la Biblia". Este pequeño acto es una declaración de fe, un compromiso de tu parte para buscar la verdad y dejar de lado los engaños. Además, si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas que necesitan luz en medio de la confusión. Hazlo ahora, comenta, dale me gusta y suscríbete, porque este viaje de revelación está a punto de comenzar. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Uno de los errores más comunes que muchas personas creen que está en la Biblia es la famosa frase "Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos". Esta idea ha sido repetida por generaciones como si fuera un principio divino, pero ¿es esto realmente lo que dice la palabra de Dios? La verdad es que esta frase no aparece en la Biblia en ninguna parte. No fue pronunciada por Jesús, ni por los profetas, ni está en los escritos de los apóstoles. De hecho, esta idea proviene del pensamiento humanista y fue popularizada por el político Benjamin Franklin en el siglo XVIII. Pero lo más grave es que esta frase contradice completamente el mensaje de la gracia de Dios. En la Biblia vemos que Dios no espera que el ser humano se ayude primero antes de recibir su favor. Al contrario, Dios es quien auxilia al débil, al necesitado, al pecador que reconoce que no puede salvarse por sí mismo. Mira lo que dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no dice, esfuérzate primero y después te ayudaré. Él dice que es nuestro refugio en los momentos de dificultad. Ejemplo bíblico, el pacto de Dios con Israel. Un ejemplo claro de que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse. A sí mismos es cuando Él liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Ellos no podían hacer nada por sí mismos, no tenían ejército, no tenían armas, no tenían fuerza. Pero Dios los sacó con mano poderosa, abrió el mar rojo y los guió por el desierto. Si Dios solo ayudara a los que pueden ayudarse a sí mismos, ningún esclavo habría sido liberado, pero su amor y misericordia son para los que claman a Él con humildad. Reflexión final. Si alguna vez has pensado que necesitas arreglar tu vida antes de acercarte a Dios, deja esa mentira de lado. Dios no está esperando que seas lo suficientemente fuerte para ayudarte. Él quiere que confíes en Él,
Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, responde con la verdad. Dios ayuda a los que confían en Él y dependen de su gracia. Si te gustó esta enseñanza, comenta, Dios es mi refugio. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. ¿Listo para la siguiente revelación? Sigamos adelante. El dinero es la raíz de todos los males. Muchos han escuchado la frase, el dinero es la raíz de todos los males, y creen que es un versículo bíblico. Pero, ¿realmente la Biblia dice esto? La respuesta es no. Este es uno de los errores más comunes que las personas creen sobre la Biblia. Lo que la Escritura realmente dice se encuentra en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Notas la diferencia? La Biblia no dice que el dinero es malo, dice que el problema es el amor al dinero. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas piensan que la pobreza es sinónimo de espiritualidad y que tener dinero es algo malo. Pero la Biblia nos enseña que el problema no es el dinero en sí, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón. Dios nunca ha condenado la prosperidad. Abraham, Job, David y Salomón fueron hombres bendecidos con grandes riquezas, pero lo que los diferenciaba era que su confianza estaba en Dios, no en las riquezas. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24, Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, Cristo no está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que el dinero no debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ejemplo bíblico, el joven rico. En Marcos 10, 17, 22, Jesús tuvo un encuentro con un joven que quería seguirlo, pero su amor por las riquezas era más grande que su deseo de obedecer a Dios. Jesús le dijo, «Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no era su dinero, sino que su corazón estaba atado a él. Reflexión final. El dinero no es malo. Es una herramienta que, bien usada, puede ser de bendición. El problema es cuando se convierte en nuestro Dios, cuando nos domina, cuando ponemos nuestra confianza en Él en lugar de en Dios. Si alguna vez pensaste que la Biblia dice que el dinero es malo, ahora sabes la verdad. El problema no es el dinero, sino el amor desmedido hacia Él. Si esta enseñanza te abrió los ojos, comenta, mi confianza está en Dios, no en el dinero. Y sigamos con el próximo error que muchos creen sobre la Biblia. Prepárate, porque esto se pone aún más interesante. No debes juzgar a nadie. Muchas personas citan la frase, no juzgues a nadie, asegurando que la Biblia enseña que nunca debemos juzgar a los demás. Pero, ¿es esto lo que realmente dice la Escritura? La confusión proviene de Mateo 7:1, donde Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A primera vista parece que Jesús prohíbe todo tipo de juicio. Sin embargo, si continuamos leyendo, veremos que no está condenando el juicio en sí, sino el juicio hipócrita. En Mateo 7:3-5, Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí, Jesús no dice que nunca debemos juzgar, sino que primero debemos examinarnos a nosotros mismos antes de corregir a los demás. ¿Cuándo es correcto juzgar? La Biblia nos enseña que los creyentes debemos discernir y juzgar con justicia. En Juan 7:24, Jesús dice,
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pablo también dice en 1 Corintios 5, 12-13 que la iglesia debe juzgar a aquellos que están dentro de la comunidad de fe. Es decir, los creyentes tienen la responsabilidad de corregir con amor cuando alguien se aparta de la verdad. Ejemplo bíblico, Pablo y Pedro. En Gálatas 2, 11-14, Pablo confrontó públicamente a Pedro porque estaba actuando con hipocresía al no querer comer con los gentiles cuando los judíos estaban presentes. Pablo lo corrigió porque su actitud estaba dañando la fe de otros. Este es un claro ejemplo de un juicio correcto. Fue basado en la verdad y con el propósito de restaurar, no de condenar. Reflexión final. La Biblia no prohíbe juzgar. Prohíbe el juicio hipócrita y superficial. Juzgar con rectitud, basado en la palabra de Dios, es necesario para corregir, guiar y edificar a los creyentes. Si alguna vez pensaste que no se debe juzgar en absoluto, ahora sabes que la Escritura nos llama a juzgar con sabiduría y justicia, no con condenación. Si entendiste esta enseñanza, comenta. Juzgar con justicia es bíblico. Y continuemos con el siguiente error que muchas personas creen sobre la Biblia. Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Una de las frases más repetidas entre creyentes es: Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Se usa para consolar a personas en medio de pruebas y dificultades. Sin embargo, esta frase no está en la Biblia y además no es bíblicamente correcta. ¿De dónde viene este error? La confusión surge de 1 Corintios 10:13, donde Pablo dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo habla de la tentación, no del sufrimiento. Dios promete que siempre nos dará una salida cuando se trata del pecado, pero nunca dice que no permitirá que enfrentemos pruebas demasiado grandes para nosotros. La Biblia enseña lo contrario. Las Escrituras muestran que muchas veces Dios sí permite que enfrentemos pruebas que son demasiado grandes para soportarlas solos. En 2 Corintios 1, 8, 9, Pablo dice: Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo experimentó una carga tan grande que superó su capacidad humana, pero esto lo llevó a depender completamente de Dios. Ejemplo bíblico: Job. Job es un claro ejemplo de alguien que enfrentó sufrimientos que iban más allá de sus fuerzas. Perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. Se lamentó y deseó no haber nacido. No podía soportar el peso de su dolor solo. Sin embargo, Dios lo sostuvo y al final le restauró lo que había perdido. Job no pudo soportarlo solo, pero Dios sí. Reflexión final. La Biblia no promete que nunca enfrentaremos pruebas insoportables. Lo que sí promete es que Dios estará con nosotros en medio de ellas. En Salmo 34, 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando las pruebas sean demasiado grandes para soportarlas, no trates de llevarlas solo. Confía en Dios, porque Él es quien te sostendrá. Si esta enseñanza te ayudó a ver la verdad, comenta: Dios me sostiene en la prueba. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. Abricun: todos somos hijos de Dios. Muchas personas creen que toda la humanidad es hija de Dios solo por haber nacido. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente.
¿Qué dice realmente la Biblia? En Juan 1:12 se nos dice claramente quiénes son los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que no todos son hijos de Dios por naturaleza, sino que es necesario recibir a Cristo y creer en Él para ser adoptados como hijos. En el Romanos 8:14, Pablo también afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto indica que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo y viven según la voluntad de Dios pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Qué somos entonces por naturaleza? La Biblia enseña que todos los seres humanos fueron creados por Dios, pero debido al pecado, nacemos alejados de Él. En Efesios 2:3, Pablo describe nuestra condición antes de conocer a Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto significa que antes de recibir a Cristo, no éramos hijos de Dios, sino hijos de ira. Ejemplo bíblico: Jesús y los fariseos. En Juan 8:44, Jesús confronta a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Dios, pero en realidad rechazaban a Cristo. Jesús les dice claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si todos fueran hijos de Dios por naturaleza, Jesús nunca habría dicho esto. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? La Biblia es clara en que para ser hijos de Dios debemos nacer de nuevo en Cristo. En Gálatas 3:26, Pablo dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto confirma que la fe en Jesús es el único camino para ser adoptados en la familia de Dios. Reflexión final. Decir que todos son hijos de Dios puede sonar bonito, pero no es una verdad bíblica. La Biblia enseña que entre todos somos criaturas de Dios, pero solo aquellos que reciben a Cristo y viven según el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Si esta enseñanza te ayudó a entender mejor la verdad, comenta: soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. La fe sin obras es muerta. Significa que necesitamos obras para ser salvos. Uno de los errores más comunes es pensar que Santiago 2:26, donde dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Significa que las obras son necesarias para obtener la salvación. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la salvación? Las Escrituras son claras en que la salvación es por gracia y no por obras. En las Efesios 2:8-9, Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que nadie puede ganar la salvación por sus buenas acciones. La salvación es un regalo de Dios, basado únicamente en la fe en Cristo. Entonces, ¿qué quiso decir Santiago? Santiago no está diciendo que las obras nos salvan, sino que las obras son la evidencia de una fe verdadera. Alguien que dice tener fe pero no demuestra frutos en su vida, tiene una fe muerta.
Jesús mismo dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto significa que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones, pero las acciones no son el requisito para la salvación. Ejemplo bíblico: el ladrón en la cruz. Un claro ejemplo de que la salvación no es por obras es el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. En Lucas 23, 42, 43, el ladrón dijo, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este hombre no tuvo tiempo de hacer obras. No fue bautizado ni ayudó a los necesitados, pero su fe en Cristo le aseguró la salvación. Reflexión final. Las obras no nos salvan, pero una fe genuina produce frutos. Si alguien dice creer en Dios, pero no hay evidencia de esa fe en su vida, entonces su fe es muerta. Sin embargo, debemos recordar siempre que la salvación es un regalo de Dios, basado en la fe, no en nuestras acciones. Si esta enseñanza aclaró una confusión en tu vida, comenta, «Soy salvo por fe, pero mi fe produce frutos». Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia, el Brede Missern, los tres reyes magos. Uno de los errores más difundidos sobre la Biblia es la idea de que en Baal 3 reyes magos visitaron a Jesús en el pesebre el día de su nacimiento. Sin embargo, la Biblia nunca dice que fueron 3, ni que eran reyes, ni que llegaron la noche del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice realmente la Biblia? La historia se encuentra en Mateo 2:1-2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Aquí hay 3 puntos importantes. 1. No se menciona cuántos eran. La tradición dice que eran 3 porque llevaron 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero la Biblia no especifica su número. Podían haber sido más. 2. No eran reyes. La Biblia los llama magos, que en ese tiempo se refería a sabios astrónomos del oriente, probablemente de Persia o Babilonia. 3. No llegaron el día del nacimiento de mi Jesús. En Mateo 2:11 dice que los magos encontraron a Jesús en una casa, no en un pesebre. Además, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, lo que sugiere que Jesús ya tenía varios meses o hasta 1 año cuando los magos llegaron. ¿Por qué es importante aclarar esto? La idea de los 3 reyes, magos en el pesebre, es un invento de la tradición, no de la Escritura. Aunque no cambia la esencia del Evangelio, es un ejemplo de cómo muchas creencias populares pueden distorsionar lo que realmente dice la Biblia. Ejemplo bíblico: la reacción de Herodes. Herodes, al saber de los magos y de Mindominsi, la profecía del nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Mateo 2:16. Esto confirma que Jesús no era un recién nacido cuando los magos lo visitaron. Reflexión final. Aunque la historia de los magos es hermosa, debemos entenderla correctamente. No eran reyes. No eran 3 necesariamente. No llegaron al pesebre la noche del nacimiento. Este es un ejemplo de cómo muchas tradiciones se han agregado con el tiempo,
pero siempre debemos volver a la Biblia para conocer la verdad. Satanás reina en el infierno. Muchas personas creen que Satanás es el rey del infierno, que gobierna sobre los demonios y atormenta a las almas condenadas. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice realmente la Escritura? Satanás no gobierna el infierno. En ninguna parte de la Biblia se dice que el diablo reina en el infierno. De hecho, la Escritura enseña que el infierno fue preparado para él como un lugar de castigo, no de dominio. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Esto deja claro que Satanás será castigado en el infierno, no que tendrá autoridad allí. El destino final de Satanás es el lago de fuego. En Apocalipsis 20:10 se describe el juicio final sobre el diablo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto significa que Satanás no gobernará en el infierno, sino que será prisionero y sufrirá tormento eterno. Ejemplo bíblico: Jesús tiene autoridad sobre el infierno. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto muestra que Satanás no tiene poder sobre el infierno ni sobre la muerte. Cristo es quien tiene la autoridad. Reflexión final. El infierno no es un reino donde Satanás gobierna. Es un lugar de juicio donde él mismo será condenado. Esta idea errónea ha sido promovida por la cultura popular, pero la Biblia deja claro que el diablo no tiene poder absoluto. Su destino final es el lago de fuego, donde será castigado para siempre. Si comprendiste esta enseñanza, comenta: Jesús tiene la autoridad sobre todo. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. El pecado es solo romper los mandamientos. Muchas personas creen que el pecado se limita únicamente a romper los 10 mandamientos. Sin embargo, la Biblia enseña que el pecado va mucho más allá de esto. ¿Qué dice realmente la Biblia? El pecado no es solo desobedecer leyes, sino una actitud del corazón. En Mateo 5, 21-22, Jesús amplía la definición del pecado. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí, Jesús deja claro que el pecado no es solo la acción externa, sino también la intención del corazón. No hacer el bien también es pecado. En Santiago 4:17 se nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto significa que pecamos no solo cuando hacemos lo malo, sino también cuando dejamos de hacer lo que sabemos que es correcto. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pablo dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto muestra que el pecado es más que romper una ley, es cualquier cosa que nos separe de la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico: los fariseos y su religiosidad vacía. Los fariseos pensaban que eran justos porque obedecían la ley de Moisés, pero Jesús los confrontó en Mateo 23:27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esto demuestra que no basta con obedecer reglas externas si el corazón está lejos de Dios. Reflexión final. El pecado no es solo romper mandamientos visibles, es todo lo que nos aleja de Dios.
incluyendo nuestros pensamientos, intenciones y omisiones. Por eso, la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que debemos confesar nuestros pecados, no solo los evidentes, sino también aquellos ocultos en el corazón. Si esta enseñanza te ayudó a entender mejor la verdad, comenta: Señor, líbrame del pecado oculto. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. El Espíritu Santo es solo una fuerza o energía. Algunas personas creen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa de Dios, una especie de energía impersonal. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona con voluntad, inteligencia y emociones. ¿Qué dice realmente la Biblia? El Espíritu Santo tiene voluntad propia. En 1 Corintios 12:11, Pablo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Aquí se muestra que el Espíritu Santo decide cómo repartir los dones espirituales, algo que una simple energía no podría hacer. El Espíritu Santo enseña y guía. En Juan 14:26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza impersonal no puede enseñar ni recordar. Solo una persona con inteligencia puede hacerlo. El Espíritu Santo puede ser entristecido. En Efesios 4:30, Pablo advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto demuestra que el Espíritu Santo tiene emociones y puede ser entristecido, lo cual no ocurre con una simple energía. Ejemplo bíblico: Ananías y Zafira. En Hechos 5:3-4, Pedro confronta a Ananías por mentir sobre una ofrenda y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto confirma dos cosas. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque se le puede mentir. El Espíritu Santo es Dios. Reflexión final. El Espíritu Santo no es una energía, ni una simple influencia divina. Es la tercera persona de la Trinidad, con voluntad, emociones y autoridad divina. Negar su personalidad es ignorar una parte fundamental de la enseñanza bíblica. Es el Espíritu Santo quien guía, consuela y transforma nuestras vidas. Si esta enseñanza te ayudó a ver la verdad, comenta: el Espíritu Santo es mi guía. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. El infierno es solo una metáfora. Algunas personas creen que el infierno no es un lugar real, sino solo una metáfora del sufrimiento o la separación de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que el infierno es un lugar literal de castigo eterno. ¿Qué dice realmente la Biblia? Jesús habló del infierno como un lugar real. En Marcos 9:43-44, Jesús advierte: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si el infierno fuera solo un símbolo, ¿por qué Jesús usaría imágenes tan fuertes para describirlo? El infierno es un lugar de castigo consciente. En Lucas 16:22-24, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. El rico, al morir, fue al Hades y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto demuestra que el castigo del infierno es consciente y real, no solo un concepto figurado. El destino final de los condenados es el lago de fuego. En Apocalipsis 20:15 se describe el juicio final. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. La Biblia es clara en que este es un castigo eterno, no temporal. Ejemplo bíblico: Judas y su destino. Judas, quien traicionó a Jesús, fue llamado hijo de perdición en Juan 17:12. En Hechos 1:25 se dice que fue a su propio lugar, lo que muchos estudiosos interpretan como una referencia al castigo eterno. Reflexión final. Negar la existencia del infierno es rechazar una parte fundamental del mensaje de la Biblia. Si el infierno no existiera, entonces, ¿de qué nos salva Cristo? La gravedad del pecado exige justicia, y la Biblia enseña que el infierno es un lugar real donde los que rechazan a Dios enfrentarán su juicio. Si esta enseñanza te ayudó a comprender mejor la verdad, comenta: el infierno es real, pero Cristo me salvó. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. Los ángeles son seres humanos que murieron. Muchas personas creen que cuando alguien muere, especialmente un ser querido, se convierte en un ángel que nos cuida desde el cielo. Sin embargo, la Biblia enseña que los ángeles y los seres humanos son creaciones distintas. ¿Qué dice realmente la Biblia? Los ángeles fueron creados antes que la humanidad. En Job 38:4-7, Dios habla de la creación del mundo y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, los hijos de Dios se refieren a los ángeles, lo que indica que ya existían antes de que la humanidad fuera creada. Los ángeles y los humanos tienen naturalezas diferentes. En Hebreos 1:14 se describe a los ángeles como seres espirituales con una misión específica. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto muestra que los ángeles fueron creados con un propósito distinto al de los humanos. Los redimidos no se convierten en ángeles, sino que reciben un cuerpo glorificado. En Filipenses 3:20-21, Pablo dice que los creyentes recibirán un cuerpo transformado a la imagen de Cristo, pero no se convertirán en ángeles. Ejemplo bíblico: Moisés y Elías en la transfiguración. En Mateo 17:1-3, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús durante la transfiguración. No se convirtieron en ángeles, sino que permanecieron como seres humanos glorificados. Reflexión final. La idea de que los humanos se convierten en ángeles es un concepto sentimental, pero no tiene base bíblica. Los ángeles son una creación distinta con un propósito específico, y los creyentes, al morir, no se convierten en ángeles, sino que esperan la resurrección con un cuerpo glorificado. Si comprendiste esta enseñanza, comenta: los ángeles y los humanos son creaciones distintas. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. El bautismo nos salva. Algunas personas creen que el bautismo en agua es necesario para la salvación, es decir, que sin ser bautizado una persona no puede ir al cielo. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es por fe, no por obras ni rituales. ¿Qué dice realmente la Biblia? La salvación es solo por la fe en Cristo. En Efesios 2:8-9, Pablo deja claro que la salvación no depende de obras externas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que el bautismo es un acto de obediencia, pero no el medio por el cual una persona es salvada. El ladrón en la cruz fue salvo sin bautismo. En Lucas 23:42-43, el ladrón arrepentido le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este hombre no tuvo oportunidad de bautizarse,
pero fue salvo por su fe en Cristo. El bautismo es un testimonio de fe, no un requisito para la salvación. En Hechos 2:38, Pedro dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Algunas personas interpretan esto como una prueba de que el bautismo es necesario para la salvación. Sin embargo, el perdón de los pecados viene por el arrepentimiento y la fe en Cristo, y el bautismo es el testimonio externo de esa fe. Ejemplo bíblico: Cornelio y su casa. En Hechos 10:44-48, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los suyos antes de que fueran bautizados. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, el Espíritu Santo no habría venido sobre ellos antes de bautizarse. Reflexión final. El bautismo es un mandato de Cristo y una señal de obediencia, pero no es un requisito para la salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo. El bautismo es el testimonio público de esa fe, pero no el medio que nos lleva al cielo. Si esta enseñanza te ayudó a comprender mejor la verdad, comenta: soy salvo por fe. El bautismo es mi testimonio. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia: Dios quiere que siempre seamos felices. Muchas personas creen que el propósito principal de Dios es hacer que sus hijos sean felices y que su mayor deseo es que vivamos sin problemas ni sufrimiento. Sin embargo, la Biblia no enseña que la felicidad terrenal sea el objetivo de la vida cristiana. ¿Qué dice realmente la Biblia? Dios nos llama a la santidad, no solo a la felicidad. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El propósito de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que seamos santos, viviendo conforme a su voluntad. El sufrimiento es parte del camino cristiano. Jesús mismo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si la felicidad fuera el propósito principal de Dios, entonces Jesús nunca habría hablado de la aflicción y el sufrimiento como parte del camino de sus seguidores. Dios permite el sufrimiento para moldear nuestro carácter. En Romanos 5:3-4, Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios usa las dificultades para hacernos crecer espiritualmente, no simplemente para darnos una vida cómoda. Ejemplo bíblico: Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó grandes sufrimientos. Perdió su familia, sus riquezas y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. En Job 42:10, Dios restauró su vida, pero no porque el objetivo fuera su felicidad, sino porque Job fue probado y permaneció fiel. Reflexión final. Dios no nos prometió una vida sin dificultades ni que siempre seremos felices. Lo que sí nos prometió es que nunca nos dejará y que usará cada prueba para nuestro bien. En lugar de buscar solo la felicidad, debemos buscar la santidad y confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Si esta enseñanza te ayudó a entender mejor el propósito de Dios, comenta: Dios me llama a la santidad, no solo a la felicidad. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. La Biblia fue cambiada con el tiempo. Muchas personas creen que la Biblia ha sido modificada a lo largo de los siglos y que no podemos confiar en su autenticidad. Sin embargo, la evidencia histórica y textual demuestra que la Biblia ha sido preservada con fidelidad. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre su preservación?
Dios prometió preservar su palabra. En Isaías 48 se afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús también dijo, en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto muestra que Dios mismo ha garantizado la preservación de su palabra. Los manuscritos antiguos confirman la fidelidad del texto. Se han encontrado miles de manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento, como los rollos del Mar Muerto, que datan de más de 2000 años y coinciden con las versiones actuales de la Biblia. El Nuevo Testamento tiene más de 5800 manuscritos en griego, lo que lo convierte en el texto antiguo mejor documentado de la historia. Las variaciones en los textos no afectan las doctrinas esenciales. Aunque existen pequeñas diferencias en 1200 algunos manuscritos, estas no alteran el mensaje central de la Biblia. Los estudiosos han confirmado que el 99.5% del texto bíblico ha sido transmitido sin cambios significativos. Ejemplo bíblico: Jesús y las Escrituras. En Lucas 4:17-21, Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del profeta Isaías escrito siglos antes. Si la Biblia hubiera sido alterada, Jesús no habría afirmado su autenticidad. También en Mateo 5:18, Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto indica que la Escritura ha sido preservada fielmente como Dios lo prometió. Reflexión final. A pesar de los intentos de desacreditar la Biblia, la evidencia histórica, arqueológica y textual confirma que la palabra de Dios ha sido transmitida sin corrupción. La Biblia no ha sido cambiada ni manipulada. Sigue siendo la misma palabra inspirada por Dios, confiable y verdadera. Si esta enseñanza te ayudó a confiar más en la palabra de Dios, comenta: la Biblia es la verdad eterna. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. Jesús nunca afirmó ser Dios. Algunas personas creen que Jesús nunca afirmó ser Dios y que solo fue un maestro moral o un profeta. Sin embargo, la Biblia deja claro que Jesús sí declaró su divinidad en varias ocasiones. ¿Qué dice realmente la Biblia? Jesús usó el nombre divino Yo Soy. En Juan 8:58, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración es importante porque yo soy, Éxodo 3:14, es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Cómo reaccionaron los judíos? En el siguiente versículo, Juan 8:59, tomaron piedras para matarlo porque entendieron que Jesús estaba reclamando ser Dios. Jesús aceptó la adoración, algo que solo Dios puede hacer. En varias ocasiones, la gente se postró ante Jesús y lo adoró, y él nunca lo rechazó. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Los discípulos lo adoraron después de calmar la tormenta. Mateo 14:33. En contraste, cuando el apóstol Juan intentó adorar a un ángel, éste lo reprendió y le dijo que solo Dios debe ser adorado. Apocalipsis 22:8-9. Jesús dijo que Él y el Padre son uno. En Juan 10:30, Jesús declaró, Yo y el Padre uno somos. Los judíos reaccionaron de inmediato, tomando piedras para apedrearlo, porque entendieron que se estaba igualando con Dios. Ejemplo bíblico, el juicio de Jesús ante el Sanedrín. En Marcos 14:61-62, durante su juicio, el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Por esta declaración lo acusaron de blasfemia y lo condenaron a muerte. Si Jesús no estuviera afirmando su divinidad, ¿por qué reaccionaron de esa manera? Reflexión final. Jesús nunca dejó dudas sobre quién era. Él afirmó ser Dios. Con sus palabras, con sus milagros y con su autoridad. Negar la divinidad de Cristo es ignorar la evidencia bíblica y el testimonio de sus seguidores que estuvieron dispuestos a morir proclamando que Jesús es Dios. Si esta enseñanza te ayudó a entender la verdad, comenta: Jesús es Dios y mi Señor. Y continuemos con el siguiente error común sobre la Biblia. El cielo es para todos. Muchas personas creen que todos irán al cielo, sin importar cómo vivieron o si aceptaron a Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña que el cielo no es el destino automático de toda la humanidad, sino la recompensa para aquellos que han creído en Jesús y han sido redimidos por su sangre. ¿Qué dice realmente la Biblia? No todos heredarán el reino de Dios. En Mateo 7:21, Jesús dejó en claro que no todos entrarán en el cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no basta con decir que creemos en Dios. Debemos vivir conforme a su voluntad. Solo los que han nacido de nuevo entrarán al cielo. En Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo. El libro de la vida determina el destino eterno. En Apocalipsis 20:15 se nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto muestra que no todos serán admitidos en el cielo, solo aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida. Ejemplo bíblico: la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25:1-13, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas, simbolizando una relación real con Dios. 5 eran insensatas y no estaban preparadas. Cuando llegó el esposo, solo las prudentes entraron a las bodas y las otras fueron rechazadas. Jesús concluyó diciendo: no os conozco. Mateo 25:12. Esto muestra que solo aquellos que están preparados podrán entrar al reino de los cielos. Reflexión final. La idea de que todos van al cielo es un engaño peligroso. Dios ofrece la salvación a todos, pero solo aquellos que han puesto su fe en Cristo recibirán la vida eterna. La Biblia es clara. El cielo es real, pero no es para todos, solo para aquellos que han sido redimidos. Si esta enseñanza te ayudó a comprender mejor la verdad, comenta: mi hogar eterno está en el cielo con Cristo. Y continuemos con el último error común sobre la Biblia. Todas las religiones llevan a Dios. Muchas personas creen que todas las religiones son caminos válidos para llegar a Dios y que no importa en qué se crea, mientras se sea una buena persona. Sin embargo, la Biblia enseña que solo hay un camino para la salvación, y ese camino es Jesucristo. ¿Qué dice realmente la Biblia? Jesús es el único camino a Dios. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esta es una declaración exclusiva. Solo a través de Jesús podemos tener acceso a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo para ser salvos. En Hechos 4:12, Pedro afirmó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se deja claro que ninguna religión, filosofía o creencia fuera de Cristo puede traer salvación. El camino ancho lleva a la perdición.
Jesús advirtió en Mateo 7, 13, 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto significa que la mayoría de las personas siguen caminos erróneos que no los llevan a Dios. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel y los dioses falsos. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se apartó de Dios para seguir a los dioses de otras naciones. Dios nunca aceptó que hubiera múltiples caminos hacia Él. En Isaías 45:5, Dios declara: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dios siempre ha sido claro en que Él es el único, Dios verdadero, y no comparte su gloria con otros. Reflexión final. La idea de que todas las religiones llevan a Dios contradice directamente la enseñanza bíblica. Solo Jesucristo es el camino a la salvación. No por méritos propios, no por buenas obras, no por filosofías humanas, sino solo por la fe en su sacrificio en la cruz. El mundo puede predicar que todos los caminos son válidos, pero la palabra de Dios es clara: sin Cristo no hay salvación. Si esta enseñanza te ayudó a entender mejor la verdad, comenta: Jesús es el único camino a Dios. Y continuemos con la conclusión del video. Conclusión y llamado a la acción. Después de analizar estos errores comunes sobre la Biblia, queda claro que muchas ideas populares no tienen fundamento bíblico. A lo largo de la historia, conceptos erróneos han sido repetidos y aceptados como verdad. Pero la única forma de conocer realmente la voluntad de Dios es volviendo a su palabra. La Biblia no es un libro de tradiciones humanas ni de interpretaciones superficiales. Es la revelación divina que nos guía hacia la verdad. ¿Qué hemos aprendido en este video? No todo lo que la gente dice que está en la Biblia realmente está allí. La salvación es solo por la fe en Cristo, no por obras ni rituales. El infierno y el cielo son reales, pero no todos van al cielo automáticamente. Dios no quiere solo nuestra felicidad, sino nuestra santidad. No todas las religiones llevan a Dios, solo Jesús es el camino. ¿Cómo aplicar este conocimiento en tu vida? Lee la Biblia con profundidad y sin asumir que todo lo que escuchas es cierto. No creas en tradiciones humanas si no están respaldadas por la palabra de Dios. Comparte la verdad con otros para que también puedan ser liberados de los errores y conocer a Cristo. La gran decisión. Hoy tienes el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento sin acción no cambia vidas. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No basta con saber, hay que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Pocas personas buscan la verdad con tanta dedicación. Ahora quiero que hagas algo importante. Comenta abajo: yo sigo la verdad de la Biblia, como señal de tu compromiso con Dios. Dale me gusta al video, porque eso ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No permitas que este sea el último mensaje que escuches. Comparte este video con alguien que creas que necesita conocer la verdad. Puede ser la clave para que una vida sea transformada. Recuerda, la verdad está en la Biblia, no en las tradiciones humanas. No dejes que la mentira tome el lugar de la palabra de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guíe en el camino de la verdad. Nos vemos en el próximo video. Un último mensaje especial para ti. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. No fue casualidad. Dios tiene un propósito en todo. Y si has visto este video hasta el final, es porque Él está despertando en ti un deseo profundo de conocer su verdad.
No todos están dispuestos a cuestionar lo que siempre han creído. No todos buscan la verdad con sinceridad, pero tú lo hiciste. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si has buscado la verdad con un corazón sincero, Dios te guiará en el camino correcto. Ahora es tu momento. No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Permite que transforme tu corazón y te acerque más a Dios. Vive conforme a la verdad de su palabra, no a lo que el mundo dice. Y recuerda, Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Hoy te invito a tomar una decisión. Afirma tu fe, comprométete con Dios y sé un portador de su verdad. Escribe en los comentarios, Señor, quiero vivir en tu verdad, como una declaración pública de tu compromiso con Él. Que el Señor te bendiga, te guíe y te fortalezca siempre. Nos vemos en el próximo video.
Si has buscado la verdad con un corazón sincero, Dios te guiará en el camino correcto. Ahora es tu momento. No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Permite que transforme tu corazón y te acerque más a Dios. Vive conforme a la verdad de su palabra, no a lo que el mundo dice. Y recuerda, Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Hoy te invito a tomar una decisión. Afirma tu fe, comprométete con Dios y sé un portador de su verdad. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir en tu verdad, como una declaración pública de tu compromiso con Él. Que el Señor te bendiga, te guíe y te fortalezca siempre. Nos vemos en el próximo video.